Bueno, muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del programa Vamos, Somos Chilenos de Radio Portales Valparaíso. Nosotros de vuelta, ya voy a hacer la salvedad. Nosotros digo porque, bueno, gracias a Dios, Daniel, Francisco, que ya se incorporaron, y el que habla, Carlos Martán, tuvimos la posibilidad de salir al menos en algunos días de vacaciones, desconectarnos. Mucha gente que por trabajo, por incluso razón económica no pudo hacerlo, así que con las pilas recargadas se nos vino marzo. Ahí el que estuvo firme frente al cañón fue Jaime, que no tomó vacaciones y que se reemplazó y estuvo ahí casi todos los programas. Así que, bueno, bienvenido. Vamos a conversar más en detalle. Igual un saludo, Daniel, Jaime, ya se incorporará Francisco, a este marzo que se nos vino. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, pues muy bien, volviendo de mis vacaciones y parece que, yo llegué ayer a las 4 o 5 de la tarde, llegué aquí a Viña del Mar, encendí la televisión hoy día y parece que el país no ha cambiado en nada, pues. Sigue, digamos, la delincuencia, siguen los asesinatos, bueno, hablaremos quizá un poquito más adelante Ya sobre... te tenemos tiempo. Pero tiene un lado bueno, no te han cambiado el país. Pero no el país que yo vivía, no es el país en que yo vivía hace Lo, 30 di- años lo- atrás. lo digo, lo digo como broma, como broma. Jaime, ¿cómo estás? No te digo tus vacaciones porque tú fuiste ahí Dejaron, heroicamente. dejaron El al más continuador, chicorro de guardia acá los días viernes, así que claro, traté de sí. hacer lo mejor posible con invitados internacionales. Ustedes saben que me apasiona mucho el turismo y hablamos de diferentes temas en particular de México, Brasil, Perú, Argentina. Tuvimos harto invitados ahí conversando todo el verano. Es lo que pasaba en los otros países también en esta temporada y lo que pasaba también en Chile. Qué bueno, bueno. Bueno, decía justamente Daniel que el país hasta el momento no ha cambiado esos efectivos. Hay una noticia y yo quiero que esta primera parte, en forma muy general, conversemos un poco de, bueno, dicen desarrollo, que primero va a empezar a poner, a tomar cierta forma más clara a contar de abril, porque en abril tienen que estar inscritos ya los candidatos donde haya primarias, como hemos explicado muchas veces. eh, Pueden existir primarias, no son obligatorias, pero lo más probable es que al menos en algunos sectores sí haya primaria, y de ahí ya obviamente después hay tiempo para inscribir las candidaturas. Han surgido en el escenario, ¿no es cierto? Bueno, ya una candidata al menos de la centroizquierda, como se llama, que es la Carolina Toá, que se veía venir, pero estaba la duda si iba la expresidenta Bachelet. Bueno, todo eso que brevemente conversaremos. Por ahí apareció con intereses presidenciales Harold McNichols, ¿ya? Que fue compañero de colegio mío, mucho más chico, pues yo estaba en segundo medio, estaba como en quinto básico, ¿ya? Eh, entonces, ha habido un poco de este escenario que se está recién, como le hemos dicho al auditorio, recién conformando. O sea, aquí aplicamos el dicho de muchos son los llamados, de pocos los elegidos. Al final en la papeleta no van a ir a lo mejor todos los que hoy día están pululando. Eh, un poco ya que viene llegando, bajándose del avión, después, yo hace pocos días, en este país, con esta noticia que ya te pusiste algo, tienes que haber visto de afuera también, un poco un breve comentario, Daniel, de este escenario que se está dando, cómo se está acomodando la situación de las candidaturas presidenciales, Daniel. Bueno, yo creo que en realidad el afán y el interés, digamos, por llegar al poder es bastante grande, porque en realidad tener el poder es algo bastante gozoso, ¿no es cierto? Es una vida fácil, sobre todo de gente que no tiene las competencias para hacerlo, y que, como dice doña Magdalena Mervilá, quien llega al poder sin tener las competencias ni las capacidades, es la primera fase de la corrupción, y es un acto corrupto de asumir un puesto en el cual no se tienen las competencias. Escuchaba ayer cuando venía en el trayecto de Santiago a Viña, que me parece que doña Carolina Toá se está presentando para ser presidente de la República, como candidata, digamos. En realidad yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puede tener tanta desfachatez después de haber tenido un periodo como ministra en que la desgracia que ha habido en el país respecto de los crímenes que se han cometido durante estos 4 años, no han sido capaces, digamos, de disminuirlo y ni siquiera han sido capaces de tomar medidas efectivas, sino que solamente arengas y frases para el bronce, como decía, programa de calle sin violencia, pensando que con eso se iba a solucionar el problema de los crímenes. Y como les comentaba al principio, llego al país y veo que los crímenes siguen con igual o más intensidad. Todavía no he podido hacer la comparación, pero escucho que trataron de matar a un carabinero, matar a un delincuente, siguen los portonazos, siguen los atracos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que se presente esta señora, digamos, como candidata a la presidencia
yo creo que es algo que no tiene nombre y que vamos a tener que evaluar con mayor detalle y con mayor acuciosidad en los próximos días y en las próximas semanas y ver cuáles son los próximos candidatos. Ahora, indudablemente que en el país no hay engaños, como decía mi abuelita. O sea, tratemos de hacer lo que podamos. En una de esas nos sale el número premiado y llego a ser presidente de la República, ¿no es cierto? Y vivir gratis. ¿Ah? Y vivir gratis, Por, digamos, por- 4 años, ¿ah? Con una por lo pensión. menos tendría los votos de los panelistas, por Daniel, por lo menos. Claro, bueno, pero ahí vamos a ver, pues, vamos a ver. Así que bueno, eso es lo que podría decir, digamos, un momento que todavía no he podido interiorizarme, digamos, del afán, digamos, que ha pasado en el país. Como digo, creo que el país no ha cambiado mucho, la delincuencia sigue, así que yo creo que basado en esos antecedentes, digamos, de hace un mes, podríamos seguir hablando, pero es mejor, digamos, ver qué está pasando en la realidad y conversar con la gente y conversar con mi amigo y leer algunos libros, porque estos días que estuve en la civilización, en realidad me desconecté completamente de Chile. No sé, lo único que supe por ahí es que hubo un desastre, que lo vamos a comentar más adelante. Claro, esa sí es parte del tema de Un día. desastre, claro. Perfecto. Y vamos a hablar también de tu civilización. Oye, Jaime, pero no te ha cambiado el país porque te quedaste en el país todo el periodo. Y te sorprende también que la expresidenta Bachelet no vaya en definitiva o no te sorprende. La verdad que me sorprende un poco porque se les desbaraja el naipe, podríamos decir, a toda la izquierda más radical, a todos, porque me parece que Michelle Bachelet era la que reunía el consenso mayoritario de todas las izquierdas. Y en ese sentido creo que aquí se rebaraja el naipe y empiezan a salir las ambiciones partidistas y personales, no tan solo personales. Candidato A es la primera, obviamente, y me parece que va a ser la respaldada por Michelle Bachelet y toda la ex concertación, en un ánimo de tratar de volver al poder, esa ex antigua coalición, y nacen los nuevos liderazgos que ya se habían vislumbrado un poco, como por ejemplo la ministra Jara, en el Partido Comunista, muy de izquierda a más centro izquierda. Daniel Jadwe, que también dijo que estaba disponible para ser de nuevo candidato presidencial. En el Frente Amplio está Gonzalo Vinter con aspiraciones presidenciales. Se está pidiendo o se le está pidiendo por la visualización que tiene y también por la popularidad que tiene a Tomás Bodanovich que participe también en la candidatura presidencial por parte del Frente Amplio. Está Vlado Mirosevic, que ya había levantado su candidatura por el Partido Liberal. ¿Quién más? Tameo, el eterno candidato de las izquierdas que también pretende presentarse. Nace el candidato nuevo, outsider, podría ser de otro mundo, como el mundo del deporte y del fútbol, como Harold Mayne Nichols en la izquierda. En la DC está Undurraga, que también pretende liderar una campaña, y también en la misma DC o ex DC, en la aspiración personal de Claudio Rego, que creo yo que siempre ha sido su fin, en realidad, llegar a ser candidato presidencial en algún momento. Y hoy día, al salir gobernador con una inmensa votación, creo que es alguien que está ahí a la espera, a un clic de poder decidir de que llegó su momento, porque a veces la política es de momento y hay que ver, hay que aprovecharlo. Y creo que estar en esa situación. Eso te podría decir de todo este sector. Aquí tenemos otro tema en la oposición en general, pero me parece que en el oficialismo son todas esas variables que hay y pueden surgir más, obviamente, pueden surgir más, pero son los candidatos que tenemos hasta el momento que son los más fuertes y los prominentes con visualización. Y a título personal, yo creo que Carolina Toá me parece que la centro izquierda es la que cuenta con el mayor, no sé si apoyo, pero sí experiencia, capacidad, hablando de capacidad, como decía Daniel, capacidad política. Prueba está lo que pasó en la acusación constitucional en contra de ella siendo ministra del Interior, que tuvimos diputados que quedaron, podríamos decir, en ridículo en frente a Carolina Toá en las respuestas que le hacían frente al Congreso de la Nación. Así que hay que tener mucho ojo, cuidado, no ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, porque recién se está rebarajando el naipe a raíz de esta negativa de Michelle Bachelet para ser candidata a presidente. No complete lo que es un análisis general, todos saben y la gente nos escucha que tenemos nuestro corazoncito, que está más o menos en cero, pero lo importante es que tratar de justamente de conversar un poco, hacer un análisis lo más objetivo posible del panorama. Pero como hablamos de una noticia en desarrollo, bueno, le damos la bienvenida que se ha integrado a Francisco. Francisco, estamos conversando muy brevemente, a ver si quieres dar tu opinión de cómo está en términos muy generales, o sea, la elección de Carolina Toá, que es parte de lo que también se podía venir, y si tienes algún breve comentario para entrar al otro tema
sobre el estado del arte, como dicen los académicos de estas candidaturas, que, como hemos hablado, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Lo más probable que haya primaria en la centro izquierda o la izquierda. O sea, bueno, bienvenido Francisco también de tus Gracias, vacaciones Carlos. y un comentario general sobre el Gracias, desarrollo Carlos. de Y esta noticia. gracias, Carlos. Y, por cierto, un gran saludo para todos los panelistas y para nuestros auditores. Regresando nuevamente a la audiencia en la Radio Portales, la primera de Chile, y muy contento de estar aquí nuevamente. Respecto del tema que tú mencionas, bueno, la candidata, entre comillas, que traía la izquierda completa, el oficialismo, a Michelle Bachelet cuando renuncia fue para darle oportunidad a nuevos aires a la política, con gente más joven, gente más dinámica, todo eso. Y eso se borró de una plumada al día siguiente, porque todo el panel, el sector que apoya los personajes que están cercanos a Carolina Toá, son todos de esa época y quizás mayores que Bachelet. Entonces estamos hablando de los 30 pesos, 30 años, no sé qué, están por allá, muy lejos todos. Entonces, este nuevo aire que traía la política, la verdad es que se borró de un plumazo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que está bastante cuesta arriba su campaña porque tiene más cosas negativas de las cuales hacerse cargo, que se las van a enrostrar seguramente, y qué cosas positivas. Entonces, es como la Kamala Harris, cuando decía que iba a cambiar muchas cosas y como vicepresidenta no había hecho mucho, y se lo enrostraron en la campaña. Entonces, esto es igual. Vamos a tener una campaña dura para ella porque le van a pasar la cuenta de todas las cosas que están malas, sobre todo en el tema de la seguridad, que es como el principal esquema sobre el cual la ciudadanía necesita poder progresar con seguridad. Que como Carlos. diríamos en lenguaje moderno, bastantes no conformidades cuando uno habla de sistema de gestión de calidad. Exactamente, exactamente. Ese. En Oye, gestión de calidad, sí, es, sí. es- exacto. Oye, bueno, entrando a una cultura que es la punta del iceberg, y yo creo que es importante eso porque tiene muchas aristas de fondo, evidentemente que de principios jurídicas, de gestión, políticas, sociales, es bastante complejo, pero en la punta del iceberg, dos noticias relacionadas que tocaron la región no de buena forma, no de los temas que tenía Jaime de turismo y de desarrollo, que yo también voy a hacer después en la segunda parte una breve mención de una cosa que no puedo dejar de nombrar, que son las que tienen similitudes y diferencias, que son las, ¿no es cierto?, los problemas, una resolución, una que se cumplió, que es de la Jarilla, en Reñaca, que ojo, que como justamente decía, tengo que haber visto lo que decía el otro día en una entrevista, Iván Poduje, iba a decir Miguel Ángel, me iba a quedar en el pasado, su tío, Iván Poduje, eh, que la Jarilla, lo que la resolución que hizo que se desalojara son como 87 familias, el 90% extranjera, pero que representaría como el 10% de la toma real y efectiva. Pero por lo menos esa parte se desalojó. Y evidentemente está la mega toma, que no es la única de Chile, de San Antonio, del Cerro Centinela, que son más de 10.000 personas que viven acá. Entonces, que esa no se ha cumplido la resolución porque ha habido un acuerdo, abro comillas, que en principio podría ser muy legítimo entre las partes, porque están los dueños, con el Ministerio de la Vivienda para poder, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo y ver la forma de la compra del terreno y urbanizar. Estas son las dos cosas con sus similitudes, pero con sus diferencias. Pero evidentemente aquí está de por medio para que conversamos en lo que nos queda, ¿qué cosa? El principio del derecho a propiedad, que es importante. Existe el principio del derecho a vivienda, pero también el derecho a propiedad, que yo creo que es fundamental. Y evidentemente cómo se fue armando esto y cómo se ha armado esto, que no solamente son estas tomas a nivel país, a nivel región. Entonces, yo creo que aquí hay un tema gravísimo que es importante que le demos unos minutos. Y voy a comenzar justamente ahora dando vuelta, ya que me toca hacer de moderador,
partiendo por el mote, como dice un poco, Jaime, ¿cuál es tu visión de los aspectos? Porque todos vamos a estar de acuerdo que no estamos en ningún caso en conformidad con las tomas, entonces, pero ¿cuál es tu visión de estas dos situaciones que es la punta del iceberg de un problema mucho más grave? Convengamos que primero me parece que es una muy mala política pública que se permita podríamos decir que sea permisivo en la toma de un terreno de forma ilegal, ¿ya? Creo que esa es una muy mala señal por parte del Estado, por parte del ministro, intentar comprar un terreno tomado a la fuerza. Creo que en ese sentido se pasa a llevar, como tú bien dices, los derechos de propiedad, los derechos, la lista de espera que también de los chilenos y extranjeros que están esperando un subsidio habitacional, creo que se pasan a llevar. No puede ser, que esto lo hemos conversado también en varios programas, que en Chile sea más fácil lotear un terreno de forma irregular que lotear un terreno de forma regular. Creo que eso no puede ser. Y estar a la espera o a la guaite de que el gobierno tenga la solución para ese terreno regular. Creo que es una muy mala señal, sobre todo para la región, que tenemos los campamentos más grandes de todo Chile, con el déficit que hace 4 años eran 650.000 viviendas, hoy día debe estar alrededor de los 800.000, si no me equivoco, por el ingreso permisivo que hemos tenido de inmigrante ilegal. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que ser capaces de establecer con dureza políticas públicas de verdad y de la misma forma también mecanismos para poder tener soluciones habitacionales más rápidas y más óptimas, porque creo que eso ha sido la problemática. Aquí el tirón de orejas no es tan solo para el gobierno, sino también para los gobiernos locales como las municipalidades que no han hecho, si bien casi nada, en hacer crecer sus oficinas municipales para tener organismos más potentes y fuertes en esa tarea tan titánica que es obtener o mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y de los que eligieron este país para vivir. Correcto. Y Francisco, a ver, estamos todos de acuerdo en lo general, pero ¿tienes alguna visión un poco más, por así decirlo, eh, eh, diferente en algunos aspectos o comparte plenamente lo que Jaime ha mencionado en su análisis de la temática? Mira, yo creo que aquí ha habido también delito. El delito se ha incorporado fuertemente en esta temática. Hoy día hay mafias que se apropian de terrenos y los lotean y venden los lotes a personas que necesitan la vivienda, que viven de allegados, inmigrantes ilegales, en fin, como pasó, como pudimos saber en el tema de la Jarilla, en Viña del Mar. Eh, También hay una mala actitud de algunas personas que sin estar en esa condición muy baja, están en categoría de clase media. Incluso hay gente que se divorciaba legalmente para efectos de tener marido y mujer, opciones de poder optar a subsidios, tener casas, arrendarlas, en fin, al final se transformó en un negocio con cero escrúpulo de poder tomar acciones legales, familiares incluso, para poder realizar esto. Se ha tratado, entiendo yo que había gente que tenía más de una de estas propiedades con subsidio, que tenían 4 o 5 propiedades, las arrendaban, era un patrimonio que iba creciendo, digamos. Entonces, todas estas malas prácticas, todas estas desviaciones de la intencionalidad gubernamental de sacar adelante familias que estaban muy vulnerables, se fue desvirtuando por todas estas malas prácticas y delitos, derechamente. Entonces, yo creo que también hay que abordar ese tema, cosa que lo que se haga, los subsidios, los aportes que puede hacer el Estado, sean bien canalizados a las personas que realmente lo necesitan y no estar alimentando una industria de gente que Inmobiliaria. comete inmobiliaria, inmobiliaria de este tipo. De verdad que es penoso darse cuenta como cero control, Carlos. Correcto. Daniel, y además del tema que tú también como abogado jurídico, que creo que también te puedes referir, Francisco hacía mención a algo muy importante, o sea, todas estas mafias que en la práctica toman el control además del territorio, pueden ser de carácter narcomafia o de otro orden, lo lotean de una manera que otro tema, otra lista profesional, porque los loteos todos indican que son loteos, pero absolutamente hechos o sea, incluso con presupuestos, o sea, aquí hay un negocio por medio. Entonces, un poco
tu visión jurídica, si quieres, y también Mira, de todo ese aspecto que se refiere al tema delictual que hacía mención Francisco también. bueno, sí, el tema es el siguiente. Tú hablabas en un principio que existe el derecho de propiedad y también existe el derecho de vivienda, como también existe el derecho a comer, como también existe el derecho, digamos, de ir a ver una película en un cine, o como existe el derecho de sentarse en una cafetería a tomar un café. Pero hay que entender que todos esos derechos que las personas tienen son derechos que se entienden y se manejan dentro de lo que es la legalidad. Sea, digamos, el derecho fuera de la legalidad no existe. Yo tengo derecho a tener una vivienda, pero dentro de la legalidad, es decir, nadie me puede negar que yo compre o arriende una vivienda. O sea, nadie me puede decir, mire, usted yo no le voy a vender una vivienda porque no quiero vender. No, o sea, el Estado no me puede negar ese derecho de que yo pueda adquirir una vivienda. Entonces, cuando hablamos de derechos, son derechos que se deben cumplir y se deben manejar dentro de lo que es la legalidad. Cuando vemos en las tomas es un delito, que jurídicamente se llama usurpación. En el fondo es un robo de tierra, es un robo de terreno. O sea, esta gente organizada, estas mafias organizadas, como decía Francisco, que se toman un terreno, lo lotean sin ninguna oposición del Estado, digamos, y sin cumplir ninguna regla, porque no hay urbanización, no hay alcantarillado, no hay red eléctrica, no hay red de agua potable, no hay nada, sino lo marcan, lo delimitan y lo venden. Eso es un robo, es un delito. O sea, y eso el Estado no lo puede aceptar. Yo en mi periplo, que anduve, digamos, por la civilización, hablé con algunos españoles, ¿ya? Y los españoles exactamente están teniendo exactamente lo mismo hace tiempo atrás. Entonces, a mí lo que me lleva a pensar de que obviamente como este gobierno está muy adscrito a las ideas, ideologías españolas, solamente es toda una organización del gobierno para atraer gente y usar los mismos mecanismos que se están usando en España, de robar un terreno, robar la tierra y hacer presente de que existe el derecho de vivienda, así que a esa persona no se le puede quitar lo que robó. Es decir, yo en realidad bajo esa comparación o ese paradigma o ese, digamos, yo podría entrar a un supermercado y sacar comida porque yo tengo derecho a comer y nadie me puede impedir ese derecho y llevarme la comida sin pagar. Entonces podríamos, digamos, convertir todo el Estado en que son derechos, 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 pero fuera de lo que es la legalidad. La gente tiene que entender, y los auditores que nos están escuchando, que los derechos se entienden y actúan y se conducen dentro de lo que es la legalidad. Entonces, cuando hablamos de las tomas, es un robo que jurídicamente se llama usurpación, que es un delito y tiene penas de cárcel, penas privativas de libertad. Ah, no, y hay un tema en este, porque justamente yo se conversaba en una entrevista que me parece muy interesante, la recomiendo de Iván Poduje, porque hacían así ya, vamos a dejar ceteris paribus, como dicen los estadísticos, las tomas en la década del 60, el 70 tenían un concepto y llegaba la gente, armaba un ruco y se tomaba la cosa y ponía una bandera. Discutible siendo usurpación, igual como bien dices tú, tenía un efecto como, yo diría, como ideológico. Hoy día no es solamente, o sea, ni siquiera es un tema ideológico, siendo absolutamente criticable, siendo el mismo delito. Además hay un negocio ilegal y hay un control de orden incluso hasta delictual de los terrenos. Entonces es mucho más grave, o sea, ni siquiera hay personas que por principios, por ideales discutibles, que estamos completamente de acuerdo, pero bien, comillas, intencionados, se toman terrenos para poder vivir mejor, ¿ya? No, acá hay un negociado de gente que, como bien decía, creo que Francisco se divorcia para poder incluso tener dos terrenos, y hay personas que lotean en forma profesional este asunto. Entonces, yo creo que, o Perdieron sea, el yo creo que el pudor. tema es claro, o sea, es un tema doblemente, o sea, yo no sé si estamos a tiempo de poner el cascabel al gato y ahí hay que tener todo, o sea, voluntad política del gobierno que efectivamente no está, y lo demostró el ministro de Vivienda, o sea, no estamos aquí inventando cosas o haciendo interpretaciones medio antojadizas. ¿Ya? Lo de la carilla se pudo hacer porque tocaba a mucho menos gente, porque hoy día, como alguien decía ahí, o sea, poder tener la disposición, o sea, los recursos, la logística que se requiere para sacar más de 10.000 personas es tremenda y es compleja. Entonces, hemos permitido. Ahora, yo incluso le tiro un tirón de oreja a los propietarios. O sea, no es que se llegó una persona, 20 o 30 personas que se metieron en su terreno y después se dieron cuenta, no tenían idea y se metieron. No, o sea, es una ciudad y se fue Sí. metiendo. Entonces, también le tiro la oreja a los propietarios que cuando podían haber hecho algo no lo hicieron. Entonces, un tema
que a veces justamente por la negligencia de muchos pasa y está evidentemente, llegamos a una situación que a mí me preocupa tremendamente por lo que representa, más allá del tema ideológico, estamos claros que les tienen que tratar de dar, pero para mí un tema delictual, como decía Daniel, y un tema, y Francisco y Jaime, pero un tema Carlos. también gravísimo. Sí, Jaime. Sí, yo ahí voy un poco más allá. Yo no tengo pruebas en este momento, pero no tengo tampoco ninguna duda y estoy convencido que acá, más allá de las, hay mafias, narco, de crimen organizado, como bien han dicho Es un ustedes, que negocio. organizan y que lamentablemente, y que lamentablemente están operando hasta el día de hoy. Y allí están incluidos incluso operadores políticos, eh, del Estado, instituciones estatales como el Servio u otras que están todos relacionados, ya hay que ver más allá. Por eso me parece que hay que operar aquí con decisión y convicción para que no ocurran estos delitos, porque esta cuestión es más grave de lo que pensamos nosotros. No es tan solo como dice Carlos, que yo comparto con él, que no es un grupo de personas que se llegue y se toma un terreno. No, acá hay un loteo, acá hay una venta, Una incluso industria. por redes sociales, hay una ordenanza, arriendos, y ya vienen como con los clientes ya predeterminados. Entonces creo yo que acá hay una organización mayor, acá hay un delito mayor, una organización criminal que incluso hay candidatos y hay también ex operadores políticos y actores de la política. Sí, Correcto. eso me Bueno, acerca, el y tiempo, cortito, sí, ya. cortito, eso me acerca porque ayer en las noticias alcancé a ver algo de que había, parece, algo raro entre doña, la diputada esta Cariola con la Con la Escalera ICI. Casi, ya. y con un Con el operador negocio chino, inmobiliario de China. chino. Claro, Entonces, hablemoslo al segundo bloque porque el tiempo es nuestro peor enemigo y tenemos una pausa comercial. bien, vamos. Bueno, estamos en la segunda parte después de esta, como se dice, pausa musical. Parece que, muy breve, para poder darnos tiempo el otro, Francisco quería hacer un breve comentario antes de entrar a Sí, la segunda como para ir parte, cerrando, un como para ir cogollo, por cerrando así ese tema, decirlo. ese cogollo, muy bien. Es que hay que poner atención con lo que está ocurriendo con los espacios públicos también. Por ejemplo, el bandejón central de la Avenida Brasil, en el sector del Cardonal, donde está la feria en la calle. No voy a decir que se tomaron la calle, porque está absolutamente bloqueada la calle, pero el bandejón central ya tiene carpas y rucos. Entonces, no sé si son los ambulantes que permanecen ahí como su lugar de descanso mientras atienden en la calle, o es gente que está empezando a tomarse el bandejón central. Entonces, de ahí vienen los espacios públicos y suma y sigue. La industria esta no para, no No, para. no. Es que es el tema. Es una industria ideológica, política, porque tiene ese sesgo, como bien decían ustedes, pero también una industria y un negocio que no paga impuestos, que es lo más trágico. Así es. No, y Oye, los bueno, propietarios, en mm, el caso de las mm, tomas, los propietarios, me da la impresión de que siguen pagando contribuciones. Les tienen yo tomada creo, la propiedad y siguen pagando contribuciones. obvio. Oye, mira, yo quiero muy breve, yo no tuve la suerte de ir de vacaciones en un lugar de era tan civilizado, pero mucho más civilizado que nosotros. Y quiero también hacer mención, no conocía, estuve en Cartagena de India, un destino que efectivamente recomiendo porque por su belleza y por su historia. Pensemos que Cartagena fue la capital del virreinato de Nueva Granada, entonces tiene una historia riquísima. Pero lo que quiero hacer muy breve, el comentario, no podía de darme pena no estar en Cartagena, por el contrario, nuestra región. O sea, yo comparaba, a lo mejor para los que conocen un barrio que así como el barrio de La Boca, como decía el país que se llama Getsemaní, que fue un barrio que ahí estaban los esclavos fuera de la ciudad amurallada, que tú puedes estar carreteando hasta las 3 de la mañana, está lleno de gringos y no pasa absolutamente nada. Que cuida de ciudad, patrimonio de la humanidad, cuidan al turista. Tiene que haber sus delitos, pero tú ves policía y efectivamente puedes salir a la calle en los lugares, a lo mejor te va a un sector que sabemos que es complicado, te va a pasar en cualquier parte del mundo. Pero me dio tanta pena decir que estaba en un lugar que yo podía estar a las 3 de la mañana en un lugar sin ningún temor y que Valparaíso, Viña del Mar, que podría tener la misma característica que usted. Entonces, no puedo dejar de comentar eso,
no para que le dé, porque creo que estamos todos de acuerdo. Y antes de entrar a los temas, también decirle, porque que Francisco quería hacer algunos comentarios de la civilización, entonces obviamente le paso el micrófono perdón, Daniel, quería hacer unos comentarios de civilización, así que le paso el micrófono también a Daniel para que nos cuente en serio sobre algunos temas que él valora, justamente cuando uno puede salir de este país. Así es, pues, mira, en Daniel. realidad yo he tenido la oportunidad de salir varias veces del país, ir al mundo civilizado, y cuando vuelvo al país, y he vuelto esta vez con, no sé, necesidades, me doy cuenta y puedo rectificar, y no quiero ser peyorativo, digamos, con todos los chilenos, porque sé que hay una inmensa mayoría de chilenos que somos gente honesta, trabajadora, preocupados, responsable, etcétera, pero vuelvo a un país rasca, somos un país rasca, y partiendo por nuestras autoridades para abajo, o sea, digamos, rascas, mal vestidos, mal hablados, incultos, ignorantes, mal educados, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, llego aquí, en cambio estuve en la civilización y tal como tú dices, digamos, estuve, por ejemplo, en la isla Madeira, que son portuguesas, en el puerto de Funchal, que tiene un cierto parecido con Valparaíso. Está, digamos, en la falda de los cerros ahí que caen hacia el mar, etcétera. Funchal, y una ciudad impecable, impecable, impecable. O sea, yo me dejaba Valparaíso, si Valparaíso fuera así, qué bueno sería. No veo, nunca vi policías, la gente camina tranquilamente, no hay perros vagos, perdónenme los auditores, no hay caca de perro en ninguna parte. Los jardines, los prados, los parques, todos preciosos, bien mantenidos, la gente atenta, la gente educada, la gente respetuosa. Yo siempre visito los mercados locales, ¿ah? Y me doy cuenta cómo el mercado de Funchal, un mercado, digamos, que yo creo que anda, digamos, a la par, digamos, con los mercados jumbos nuestros, limpio, impecable. El sector de la parte de pescadería, impecable, o sea, da gusto. Bueno, bueno, también tuve harto tiempo en Londres y ahí me acordé de lo que comentó nuestro amigo Francisco, ¿no es cierto? Londres tiene una, bueno, Londres, tal como tú dices, no vi nunca policía y tal como tú dices, Carlos, uno puede estar 2, 3, 4, 5 de la mañana y no pasa absolutamente nada. Qué agradable sentarse en un café en Londres, o en España, o en las Islas Canarias, donde yo estuve, donde tú te sientas a tomar un café, dejas tu máquina fotográfica sobre la mesa, dejas tu celular sobre la mesa y no pasa nada. No hay un temor de nada, de nada, una paz y una tranquilidad que uno realmente descansa y disfruta, digamos, del café, disfruta de la gente que camina para allá y que camina para acá, etcétera, etcétera. El metro de Londres, me acordaba y veía el metro de Londres haciendo mención a lo que mencionaba Francisco. El metro de Londres, que es una red de túneles tremenda, tremenda, no hay ambulantes en ninguna parte. Bueno, en plan de Londres no hay ambulantes. Yo me imagino pensaba en el metro de Santiago lleno de vendedores ambulantes en las estaciones. Aquí todo limpio. Ni siquiera hay una colilla de cigarro botada en toda esta maraña de túnel. Uno camina por espacios limpios, impecables. Las estaciones de tren de Londres, que son estaciones, digamos, como la estación, digamos, si es que la llamamos estación central, que está aquí en la Alameda, un poquito más grande, impecable, limpia, no hay policía, nunca había un policía. La gente camina tranquilamente, mira sus celulares. Todas las estaciones tienen baños públicos impecables. O sea, y en cualquier parte que uno haga un baño público, impecable. Entonces, idea, ¿cómo en Chile podemos ser tan rascas? Llego a Chile todo sucio, todo rayado, el aeropuerto de Santiago, los taxistas que te acosan, preocupados que no te vayan a robar, no sacar el celular, digamos, si andas con un buen reloj tienes que guardarlo en el bolsillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿cómo podemos ser tan rascas? ¿Cómo nuestras autoridades no son capaces de ordenar el país, de limpiarlo? Limpiarlo, tal como decía Francisco, los rucos que ya se están instalando en la Avenida Brasil y nadie hace nada. El dejar hacer es, como decía este niño que se fue de embajador a Brasil, que hay que meterle inestabilidad al país. Y lo han logrado a través de toda esta migración que es ilegal y nos han llevado a que seamos un país rasca, y me perdonen mi autor, yo sé que no todos somos rascas, pero el país en su concepción, en su manejo por las autoridades, somos un país rasca, sucio, inmundo, donde la basura. Yo saqué fotos en Southampton, también en Londres, en las Canarias,
de los basureros públicos. Impecable, 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 que dan ganas de ponerlo de adorno en la casa, porque todo limpio, todo brillante, todo impecable. O sea, bueno, el transporte público, ¿para qué decir? En Londres, que Londres tiene calles angostas, y con estos tremendos buses. Creo que escuché, en los 5 días que estuve, creo que escuché una vez un bocinazo. Nadie toca la bocina, nadie se preocupa. Cuando uno va a cruzar la calle, el amolista 5 metros antes para, incluso aunque no sea paso cebra, para dejarte pasar. O sea, hay un respeto por la gente, por todo. Entonces, bueno, eh, yo sé que me cuesta como 2 semanas adaptarme nuevamente aquí a este país Pero rápido. mira, yo creo de que, ¿cierto? Era importante un poco conversar, y yo lo mencioné con el tema de Cartagena, que justamente no es Londres, porque a lo mejor llegar ellos tienen 1000 años, 2000 años más de historia y de desarrollo y fueron tan rascas como nosotros, quizá en un momento determinado hace 1000 años. Sí, El tema pasa por eso mi comparación es más factible. Yo me comparo con Colombia, que es un país latino, que es un país que tuvo, qué sé yo, y que igual existe delincuencia, existe, qué sé yo, y que hay policías, porque justamente como está en una etapa distinta, no es Londres, tú ves justamente policías en la calle. O sea, todos los que tuvieron la suerte de conocer, no sé, en Nueva York tú ves en Times Square, en todas las cuadras policías. O sea, no importa. O sea, Chile no esperemos que vivamos como Londres. Pero sí tenemos un estado que vivamos por lo menos como en Nueva York, en Zapato, en Cartagena, India, que pueda haber un policía y que tú ves policías controlando. ¿no? Y que Y la a lo que ciudad iba esté yo limpia, que la claro, para ciudad ir esté avanzando a eso, que se puede. Mira, bueno, yo quiero hacer muy breve para pasar al tema. Se calcula de que Chile en los últimos 5 años, 5 o 6 años de la Revolución de Octubre en adelante, con la inmigración ilegal y todas las cosas, ha retrocedido 30 años lo menos. 30 años. O sea, no éramos efectivamente los tigres, pero sí estábamos a un nivel de desarrollo. O sea, teníamos un nivel de campamento, de tomas menor. Entonces, el deterioro es profeso o negligente de las autoridades y de otra gente de este país. Bueno, eso implica que tenemos un desafío por delante para volver a ser, evidentemente, un país mucho más. Que yo comparaba, si yo iba a Argentina, yo decía, le decía siempre a mi señora, o sea, todo lo bonito de Argentina, comes bien, son amorosos, pero yo no cambio Santiago por Buenos Aires. Bueno, hoy día no puedo decir esa cosa, no puedo No. decirlo. Y llegaban los argentinos acá y encontraban Santiago espectacular y les encantaba. Hoy día no podía decir, los últimos 5 o 6 años han sido desastrosos. Bueno, esa es tarea. Y en esta tarea, en estas cosas que pasan, eso que tú te encontraste, tuvimos, como dice la canción, un apagón, ¿no es cierto? No sé qué cantante popular habla por el apagón. Estábamos todos La tranquilos viendo Lucerito. tele. Claro, la Lucerito. Estábamos ahí de repente y yo me acordé de una de estas aplicaciones que estaba viendo, que ya la vi muy entretenida, El Día Cero con Robert De Niro. La recomiendo para que le gustan Sí. las películas de acción y de... Eso es muy buena. Chuta, dije yo, capaz que pase una cosa como El Día Cero. Y no era tan así, o sea, era una... Pasó peor. Pasó peor. Tuvimos entre 8 a 12 horas, 13 horas, dependiendo de dónde estaba la gente. A mí me llegó relativamente rápido, pensando en que fueron 6 horas. A eso me refiero rápido. La luz. Eh, pero primero, yo quiero, para la discusión y la conversación, primero yo quiero decir que haya pasado esto y que se supone que ahí hay una discusión en la Cámara, que el CEN dice que ellos avisaron, o sea, le habrían avisado con 2 horas de anticipación y que iba a pasar esto. Hay una serie que es noticia igual en desarrollo de una investigación, que habría habido a lo mejor intervención tercero por su parte. El presidente de la comisión dice que son mentiras, que son teorías conspirativas, qué sé yo, que efectivamente es por culpa de la empresa. Pero primero quiero hablar de hecho de las responsabilidades para que conversemos, y segundo de la vulnerabilidad, porque, o sea, imagínense, nos cortan la luz y hoy día que es lo que pasó y quedamos absolutamente sonados. Y bueno, por la experiencia también que tienen en esta materia, Daniel, a pesar de que te enteraste a lo mejor por la prensa, ¿qué comentarios tienes sobre este apagón que demuestra, primero, debilidad, vulnerabilidad y tercero, eh, malas quizás normas y manejo sobre el tema? Bueno, me enteré, digamos, de casualidad, porque, como te decía, yo estuve totalmente desconectado de Chile. Todavía tengo cerca de 3.000 WhatsApp que no he visto en el celular y creo que no lo voy a ver. Nunca tomé nada, pero de repente me llegó de un amigo, blackout total en Chile. Chuta, bueno, ¿qué pasó?
Y ahí llamé a mi hijo por teléfono y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, me dijo, se cortó la luz, qué sé yo, tal hora, tal hora. Estamos sin luz no sé cuántas horas, cuántas cuestiones. Chuta, bueno. Y curiosamente, esto fue un día viernes, creo, un día jueves. El día sábado escuché el comentario de Mochiati, que dije, voy a ver qué dice Mochiati, el comentario del día sábado pasado, donde habla respecto de esto. Entonces, el desastre, yo después, habiendo escuchado a Mochiati y habiendo escuchado, el desastre en realidad no fue el apagón, el desastre fue del gobierno, que no tenía idea qué pasaba, no tenía idea qué hacer, no sabía, uno escucha a Mochiati y cuánta razón uno encuentra, puras frases inconclusas, frases que no tenían ningún destino, frases que no decían absolutamente nada, o sea, había un desastre total en el gobierno. No, el desastre no era el apagón propiamente tal, sino que era el desastre de las autoridades incompetentes que no sabían qué hacer. Por lo que dice Tomás Moquete en su comentario, hace 4 años atrás, la empresa colombiana que maneja este asunto ya le había informado al gobierno de que esa planta tenía que haberse hecho un mantenimiento que no se le hizo, debería haberse hecho unas correcciones que ellos ya habían detectado y nunca se hicieron por dejación, por incompetencia, porque gastarse la plata en el monte, en las cabritas que se alimentan en el monte, etcétera, etcétera, no se hizo y llegamos a esta situación. Y es una situación que nos deja en un estado de vulnerabilidad como siempre lo hemos estado. Ahora, nuestros vecinos, digamos, que son nuestros enemigos potenciales, digamos, porque así es la historia, Perú, Bolivia y Argentina, basta con que destruyan una central hidroeléctrica, corten 2 puentes en Chile y quedamos totalmente aislados. Entonces, es una cosa que, bueno, ahora nosotros entendemos que el presidente de la República no tiene una capacidad estadística estratégica, digamos, más bien una estatura estratégica y una estatura política para poder enfrentar lo que es el futuro. Yo no quiero, me gusta mucho Winston Churchill, que tenía una capacidad de estadista y una capacidad estratégica para ver el futuro, ¿no? Tremenda, que obviamente nuestro presidente no la tiene y nuestra autoridad es menos, ¿no es cierto? Y me acuerdo muy bien cuando Churchill, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, dijo, ahora tenemos que ir contra Rusia y parar a los rusos porque si no se va a tender la cortina de hierro. ¿Y cuánta razón tenía? Terminó la Segunda Guerra Mundial y se produjo este asunto, ¿no es cierto?, enfrentamiento este-oeste y la cortina de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos autoridades y tenemos nuestro presidente y todas que no son capaces de poder ver el futuro, solamente están preocupados de implantar una ideología, cueste lo que cueste. Jaime, ¿a ti dónde te pilló un poco tus comentarios sobre este blackout, apagón, y también Sí. sobre un poco tu visión de la responsabilidad respecto de lo que hay que hacer? Me pilló bolseando en el rincón de la guitarra, como de costumbre. Me pilló bolseando, me pilló bolseando, hay que ser súper honesto. Así que, la verdad, yo tengo una visión ahí que hay un tema que es fundamental, que hoy día está en el debate, sobre todo en el Congreso y en el mundo político, de la privatización de la energía eléctrica o de nuestra forma, el sistema de cómo obtenemos nuestra energía eléctrica, o pasarlo a un sistema estatal, ¿ya? Como tienen otros países, ¿ya? Yo me pregunto si la gente que está a favor de traspasar de forma estatal a un sistema eléctrico de generación eléctrica nuestra, está de acuerdo como ha sucedido, por ejemplo, la reconstrucción después del incendio. Yo creo que si hubiese pasado de que esto fuese de forma estatal, todavía tendríamos la luz cortada, porque en realidad no hay ninguna prueba, no hay ningún resultado, me refiero a Chile, de que una empresa estatal sea eficiente y eficaz en la resolución de problemáticas. Entonces creo yo que ahí ese debate se cae. Por otro lado, siendo justos, creo que también el Estado o la clase política o quien nos gobierna, la élite política, como quieran llamarlo, tiene que ser capaz también de preestablecer mejores licitaciones para que también estos sucesos, no tan solo lo que pasó ahora, sino también cuando hubo el ventarrón, ventisca o tornado, no sé, cuando se cayeron una serie de palopostes y árboles y quedamos sin luz, también fue muy lenta la reacción de la empresa privada que reacciona y se está viendo todavía cómo va a ser la resolución del tema. Entonces, creo que en ese sentido también hay que revisar las licitaciones y cómo se contrata por parte del Estado a la empresa privada para poder sacar adelante la tarea. Creo que esos son los dos temas fundamentales que hoy día están en el debate público y cómo lo mejoramos para que no haya esta problemática para la ciudadanía.
Claro, alguien decía por ahí de que a lo mejor también en la industria eléctrica falta la estandarización y la normativa que funciona en otras áreas, sanitaria y minera, que también ahí hay una responsabilidad pública en esa materia. ¿Qué piensas tú también, más allá del análisis general, que haga Francisco al respecto? Mira, lo primero es que nosotros somos un país de catástrofes y de que necesitamos energía alternativa siempre, y el agua, y en fin, estar preparados siempre para algo que sea complejo por el país en el que vivimos, que siempre tenemos algo de lo cual ocuparnos, los terremotos, las tsunamis, en fin, distintas cosas. Bueno, a mí me tocó estar en casa y con el comité de administración veníamos trabajando ya desde hace un año en recuperar todas las capacidades que tiene el edificio para poder, para estas emergencias. Oye, funcionó todo ahora, pero a la perfección. Tuvimos energía alternativa, tuvimos agua, tuvimos todo, todo. Lo único que se cayó, y que lamento que haya pasado, pero estamos trabajando para superarlo también, fue la red celular. Se cayó instantáneamente, a pesar de que las compañías telefónicas dicen que duraba 4 horas, que las baterías y que el cuento. Aquí no sé por qué, pero en este sector no había señal de nada, de nada. Estábamos absolutamente incomunicados. Bueno, vamos a conversar con las compañías telefónicas para poder ver cómo de alguna manera mantenemos esto vivo, porque la señal se perdió total. Bueno, respecto de lo que se comentaba de la estatización, yo creo que es una monserga ideológica de un sector más radical de la izquierda, que ni siquiera analizaron el problema. El problema aquí fue, uno, que hubo una falla, se cayó la línea que alimentaba todo el centro norte del país, todo el país prácticamente, 19 millones de clientes a oscuras, y, y la segunda falla fue que el Coordinador Eléctrico Nacional no fue capaz de levantar por sectores al país que estaba apagado. No fue capaz, simplemente, incluso dicen que le pidieron ayuda a Argentina, a pesar de que les habían avisado con anticipación, no eran capaces de levantar el país. Entonces, el corte fue más prolongado por dos razones, que uno fue el apagón mismo y otro que no fueron capaces de coordinarse para levantar esto. Bueno, en esa coordinación, la carretera eléctrica, que es la línea de alta tensión, es como la pista de aterrizaje. Y los aviones que aterrizan, haciendo una analogía, son las centrales. Y quien coordina la torre de control es el Coordinador Eléctrico Nacional. El que va diciendo entre usted, entre ahora, entre más tarde, en fin, él va diciendo a medida que las centrales están disponibles. Había centrales que estaban previstas que partieran, como era la central Rapel de Enel y la central de Quintero, una central diésel de Quintero. Ninguna de las dos pudo entrar, porque según se echan la culpa que no partieron, que el coordinador eléctrico, que en fin, distintas cosas. Entonces, aquí, volviendo al tema estatal, resulta que los que tienen esta idea, la extrema izquierda, no se ha dado cuenta que la empresa Interchile, que es la propietaria de la línea de alta tensión que se cayó, es estatal, pero de Colombia, porque es de Ecopetrol. Y la siguiente, que es Enel, también es estatal. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? ¿Que el Estado de Chile es mejor que el Estado italiano y mejor que el Estado colombiano? Porque ya no son privados. Entonces, esta ideología, esta monserga de que lo estatal es lo mejor, se les cayó, pero inmediatamente. Eh, Ese es un lado. Y el otro lado es que cuando uno analiza quiénes son los que están a cargo, cuando le echan la culpa a la empresa privada, a ver, momento. ¿Quién es el encargado de supervisar a esta empresa privada? eh, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Y quién está a cargo de esa superintendencia? El Ministerio de Energía. Veamos entonces las capacidades técnicas de todos estos personajes. El ministro de Energía, con todo respeto que me merecen los abogados y las personas que se pueden conocer, pero este es un tema técnico. Y el ministro de Energía es un abogado. El subsecretario de Energía, ningún perfil técnico. Y, y vamos a la superintendente de electricidad y combustible. Es una ingeniero de industrias, porque sí es el título que tiene en su página.
y que lleva varios años o sea, toda su carrera laboral parece ser que ha estado en la SEC. Y sin embargo, su preocupación mayor son los temas de equidad de género. Entonces, alguien está perdido aquí. Algo no está funcionando. Mal Por pelado el eso, chancho, como dicen. mal pelado el chancho. Por eso es que pasó lo que pasó. Si al final nadie está preocupado de lo que tienen que hacer. Si para eso les pagan. El país, nosotros pagamos impuestos para que ellos por lo menos se preocupen de que esta cuestión funcione. No, estamos en otra. Así que esa es mi opinión. Carlos. Perfecto. Bueno, Oye, obviamente es la ideología Daniel, que quieren implementar, pues. perdón, Eh, Daniel. no, no, siguiendo las palabras de Francisco, que fue muy claro en su explicación, indudablemente que aquí, más que el interés del Estado, más el interés en el bienestar de las personas, está el interés ideológico, y no solamente las autoridades del Ajá. área eléctrica, son gente que no tienen, no son técnicos en el tema. Acuérdense que teníamos ministro de Justicia, creo que una psicóloga o una cosa por el estilo, ministra de Justicia, o sea, entonces, y así en varios ministerios, Claro. gente que es totalmente ajena, sino que eran gente totalmente adepta a imponer una ideología y andan más preocupados de la ideología de género, etcétera. Ahora, respecto a lo estatal, indudablemente lo estatal por definición es deficiente, y no lo digo yo, lo dice Peter Drucker en uno de sus libros, en el capítulo tercero o cuarto, se me fue el nombre del libro, donde dice por definición el Estado es deficiente. Es deficiente porque hay Claro. mucha burocracia, hay mucho nepotismo, hay mucha corrupción y hay mucho de todo. Amiguismo. Entonces, amiguismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso el Estado es deficiente. Sí, lo mejor es la iniciativa privada, y la iniciativa privada lo hace bien, porque tal como alguien decía por ahí, si a mí, yo como privado, un gerente me está funcionando mal, al día siguiente se va para la calle. Aquí Ah, tenemos el claro ejemplo de doña Carolina Toá, que lleva 4 años, no sé cuánto tiempo lleva en el asunto, que lo ha hecho pésimamente mal, y ahí sigue, porque indudablemente si se va para la calle, ¿de qué va a vivir? Pues ¿quién la va a contratar? Y ahora se está presentando a candidato a presidente porque tiene que seguir comiendo, ¿no es cierto? Entonces, probablemente seguir Oye, viviendo el Estado es agradable. oye, nos quedan la nada, vale, a tratar Nada. otro tema, pero no me alcanzó. Jaime, tu comentarios finales sobre el tema, por favor. Que tengo, no sé si se podrá comentar, me parece que la capacidad de resolución, como bien dijo Francisco, de la capacidad técnica que pueda tener un ministro, que ahí sí se necesita una persona técnica especialista en cada una de las materias, en los ministerios, que pueda resolver de mejor forma. Creo que hasta el día de hoy, si no más bien tengo cierta seguridad de que me imagino que no tienen respuesta de lo que pasó no. hasta el día de hoy. Entonces, como no hay respuesta a lo que pasó con exactitud, me parece que no están las personas idóneas tampoco para evaluar las crisis y las problemáticas que vamos a tener. Y esto en cada uno de los ministerios. Hemos visto problemáticas, no hablemos de bienes nacionales, miren lo que pasó con la compraventa de la Casa de los Allende, miren lo que pasó en la Subsecretaría de Seguridad del Interior, con Monsalve. Entonces, es un gobierno que lamentablemente no tiene las capacidades ni las competencias para elegir a las personas para poder dirigir. Creo que ahí hay una problemática mayor que es lo que ha llevado hasta el día de hoy a las problemas de estas crisis que lamentablemente van a seguir hasta que dure este gobierno. Bueno, estamos listos. Yo solamente quiero, antes de despedirnos, de que efectivamente, y el Estado debe cumplir su labor, que es normal, que es supervisar y hacer todo lo que le corresponde, y parece que tampoco lo está haciendo bien. Oye, un placer reencontrarnos en Vamos Somos Chilenos de Radio Portales al Paraíso, en este, La que es el primera primero de de marzo, Chile. así que la primera de Chile. Un abrazo a todos nuestros auditores y auditoras, y nos estamos reencontrando, Dios mediante, el próximo viernes. Y el año se nos está acabando ya. Ya viene el 21 de mayo, vienen las patentes, los impuestos, 21 de mayo, vacaciones de invierno, y Ah, y las ya se nos acaba contribuciones. el año. Ya, nos Bueno, vemos, que estén muy el bien, tiempo, cariños a el todos. tiempo. Chao, chao. Ya, Chao, chao, chao. chao.